Aquí nosotros le vamos a estarle compartiendo lo que el material dice. Bien, mis queridos hermanos, el tema de ahora es guerra espiritual. Es un tema más que emocionante porque, yo sé que para algunos va a ser quizás nuevo, para otros ya lo conocen muy bien. Ok, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, se lo hacemos llegar, mi hermana Brenda. Solo mándeme la dirección y con gusto yo se lo envío. O correo electrónico. Sí, mándeme la dirección y yo se lo envío. Ok, hermanos, entonces les decía, el tema de este día, la guerra espiritual, realmente para muchos es un tema nuevo, aunque es un tema viejísimo, amado hermano, tan viejo como el Edén, ¿verdad? Y todavía desde antes. Hay una guerra, así como la presentan a veces algunas películas, entre el bien y el mal, ¿verdad? Como la Guerra de las Galaxias presenta algo similar, el lado oscuro, ¿verdad? De la fuerza y la fuerza. Así es que, pero no es eso, ¿verdad? No es eso. Se parece. Yo supongo que de ahí han tomado la idea, porque la Biblia es bien clara al respecto. Amén. Y también que en el ámbito cristiano muchas veces las personas que han tienden anteriormente a todo este tipo de cosas místicas y ocultas, se manipula y se malinterpreta. Algunas veces por ignorancia de la palabra de Dios, porque simplemente nos quedamos con lo que dicen. Y este día vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, todo conforme a la palabra de Dios, que nos habla sobre la guerra espiritual. Recuerde que para hacerlo interactivo, usted participe dando su respuesta, por favor. Participe dando su respuesta allí. Nosotros esperamos quizás la diferencia entre lo que usted lo pone y nos aparece serán unos 10 segundos y es realmente lo que nosotros vamos a esperar por respuesta para no hacer esto muy largo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, comenzamos. Ya sabe usted que el material comienza con 3 aseveraciones. Amén. A las cuales usted tiene que responder falso y verdadero. Al final vamos a poner las aseveraciones en su pantalla. Al final usted puede dar la respuesta. Si usted quiere, aventúrese ya a dar la respuesta, de seguro que van a ser correctas, pero al final vamos a dar nuestras respuestas, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar. Escriba falso o verdadero. Ahí están las aseveraciones. Comenzamos. La número 1 es: el diablo ataca al cristiano, recriminándole por sus pecados. Oiga, esa es la 1. El diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados, es decir, acusándole o recordándole. Vamos después. Número 2. Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos. Oiga bien, Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos. Y por último, todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. A cada uno de esos usted le va a colocar falso o verdadero. Según su criterio, ¿verdad? Pero ahora vamos, ¿qué dice la Biblia? Fíjense, en Efesios, para el primer punto, vamos a ir a Efesios capítulo 6, versículo 2, para poderle dar respuesta a esto. Porque es una guerra espiritual. Amén. Es una lucha de poderes, ¿verdad? Es una guerra espiritual que ya tenemos la respuesta, ya tenemos en qué va a terminar, ¿verdad? Pero el ser humano no conoce, la mayoría no conoce de Dios o no quiere saber de Dios. Así es que comenzamos y el número 1 nos lleva a la lectura de Efesios Efesios capítulo 6, versículo 12. Y nos dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, entonces la pregunta es, Efesios 6:12 habla de una lucha. Oiga, no tenemos lucha, dice, ¿verdad?
Según este versículo, la lucha, mire, el versículo primero nos dice con quién no es la lucha, para que nosotros no nos confundamos y tengamos problemas con el vecino, con el jefe, con mi esposa, con mi suegra, etcétera, ¿verdad? Sino que nos enfoquemos contra quién estamos luchando. Así es que ayúdame por favor y regáleme su respuesta. ¿Contra quién nosotros estamos luchando? Léelo de nuevo, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La hermana Daisy nos da la respuesta, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿verdad? Correcto, nuestra lucha no es ni sangre ni carne, ninguno de estos, ¿verdad? Sino contra. Vamos a ver. ¿Contra quién? ¿Contra quién tenemos esa lucha? Es importante que lo sepamos, amados, porque hay quienes tienen enemistades con mucha gente y no se dan cuenta que el enemigo son otros, porque no solo es uno, ¿verdad? Sino que son muchos, muchos más. Entonces, nuestro enemigo, vamos a poner nuestra respuesta para ir avanzando. Entonces, dice, contra las potestades de las... Claro, ahí la tenemos. Ahí está dice, la respuesta. Oiga bien, la hermana Roxana, hermano Saúl nos responden correctamente. Si no, dice, porque dice, según este versículo, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Correcto. Amén. Principados y potestades. Ahí, correcto. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Correcto. Mire, el mayor beneficio para Satanás es que usted ignore eso y se enoje con todo el mundo y no se da cuenta que el enemigo es otro. Entonces, yo le aseguro, mi hermano amado, es más lo que nosotros no vemos que lo que nosotros sí vemos. Nosotros no podemos ver el espíritu. Y según esto, realmente está hablando de tremenda, de gran cantidad de enemigos. Sigamos entonces. Y dice el número 2. A su entender, ¿quiénes son estas autoridades que gobiernan las tinieblas? Esa es la pregunta. ¿Quiénes son para usted las autoridades de las tinieblas de las cuales habla ese versículo y que definitivamente nos rodean? ¿Quiénes son para usted? Ayúdenos a comparta, o sea, participe de esto. ¿Quién cree usted? No le tenga miedo a esto, a esta respuesta. Ay, pastor, pero es que a mí me da miedo hasta dar su nombre. No se preocupe, que sobre nosotros tenemos un nombre sobre el cual, el único nombre sobre el cual tenemos salvación, y ese es Jesucristo, ¿verdad? El diablo, y no solo el diablo. Dice, demonios son, claro, el Amén. Diablo y sus secuaces, ¿verdad? Vamos a dar ya nuestra respuesta. ¿Quiénes son estas autoridades de las tinieblas? Vamos a ver. Satanás y todo su ejército. Fíjense, dice el texto, principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, mi querido hermano, Satanás no es omnipresente. Y por eso necesita huestes, ¿verdad? Así huestes es. Que participen. Y conociendo quién es nuestro enemigo, no nos podemos dejar amedrentar por tantas corrientes que hay, pastor. Así es. Y fíjese que las intenciones de Satanás, muchos consideran que pueden hacer tratos con él, ¿verdad? Pero ahora vamos a poner en claro cuáles son las intenciones de Satanás. Y para eso vamos a ir al número 3 y vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lo vamos a poner ahí en su pantalla. ¿Qué trata de hacer Satanás según Primera de Pedro 5, 8? Dice ahí, sed sobrios y velad. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué trata de hacer Satanás?
Necesitamos su respuesta, nos interesa su respuesta, porque algunos lo consideran su amigo y no es, óigame, ese es un error garrafal, olvídese, olvídese. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro, oiga cómo le llama, adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y dice, entonces, ¿cómo? Y no lo es. Claro. Él no es el león. Pero como, bueno, ya no me quiero adelantar. Tenemos una respuesta de la hermana Daisy, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Claro, Satanás Amén. lo que quiere es devorarnos. Y no quiere devorarnos literalmente, ¿verdad? Por supuesto. Recuerde que Él es espíritu. Él quiere hacernos caer. Él quiere destruir toda la obra de Dios en nosotros. Quiere destruir nuestra familia. Quiere destruir nuestros proyectos. Quiere, como la lucha principal es en la mente. Me estoy adelantando, ¿verdad? Entonces trata de dañarnos y hacernos dudar. Entonces, dice el hermano Saúl, el diablo anda viendo a quién se lleva. Amén. Anda viendo a quién lo hace caer, ¿verdad? No, Satanás no nos puede llevar, ¿verdad? No se preocupe, no tenga, pero sí anda viendo a quién hace caer. Vamos a seguir. ¿Qué actitud el creyente? Correcto, buscando contiendas entre hermanos. Esa es una manera, claro que sí, es una manera de actuar. Oiga esto, Son por favor. parte de las tácticas del enemigo. Claro que sí. Ahora, vamos a leer el versículo 9 para darle respuesta a la siguiente pregunta, siempre del numeral 3. Dice... Del numeral 5, pastor, 5. No, numeral 3, el 1 de Pedro 5, 8. Ahora vamos a leer 5, 9. 5, 9, dice, sí. al cual, oiga el texto, después de decir, anda viendo a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Vamos a ver, ayúdame por favor. ¿Qué actitud debe asumir el creyente? Amén. Vamos a ver, ayúdame con su respuesta. ¿Qué actitud debe asumir el creyente? Vamos a ver. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que todo esto nos pasa a todos los creyentes. Algunos no le dan importancia, otros creen que es mentira. Y solamente los que verdaderamente estamos conscientes de esta lucha que se da alrededor de nosotros, logramos mantenernos firmes. Amén. Dice la hermana Daisy, debemos resistir y estar firmes en la fe. Ahora la hermana Brenda nos dice someternos en la palabra de Dios, creer en Dios firmes, creer en Dios firmes. Vamos a ver, fíjense que la respuesta, y yo estoy viendo la respuesta, pero la respuesta que nosotros pusimos, y fíjense que está mejor la respuesta de ustedes, ¿verdad? Porque nosotros, nuestra respuesta es, vamos a colocarla ahorita, nosotros tenemos que que resistir, ¿verdad? Nosotros tenemos que resistir al diablo, pero lo correcto es resistir en la fe, no es en la fuerza. Yo recuerdo, no sé, la película aquella, una de las primeras películas de miedo, de miedo. ¿Te recuerdas El Exorcista? ¿Verdad? Que el sacerdote hasta boxeaba con el diablo. Pero realmente, y fíjense, amados, en ese tiempo, ¿verdad? Aún con todo y lo técnico que había en ese entonces, la tecnología que había en ese entonces, todos los que la vimos, pues nos pusimos muy nerviosos. Pero ahora que conocemos la palabra, sabemos que no hay nadie que pueda boxear con Satanás. No hay nadie, ¿verdad? No hay nadie que le podría físicamente hacer frente. La única manera de hacerle frente es con la fe, ¿verdad? Entonces, por eso es que en la Biblia, y esto lo agrego, correcto, la hermana Roxana nos da una respuesta, resistir en la fe, y esto le agrego, amados hermanos, en la armadura del cristiano, que es uno de los temas posteriores, habla del yelmo, oiga bien, del yelmo de la fe, como un casco donde nosotros tenemos que cubrirnos, porque Satanás, si bien es cierto, nos manda dificultades, ¿verdad? Y a veces llegan enfermedades y problemas, pero lo que él quiere
quiere que dudemos, y no dudamos físicamente, lo hacemos en nuestra mente, ¿verdad? Entonces, vamos a darle lectura al siguiente párrafo. Y nos dice, ¿quién es tu enemigo? Algunos han pintado, perdón, léelo. Voy. Algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido de negro o rojo con cuernos y cola. Probablemente él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios. Vamos a leer lo que dice Ezequiel, capítulo 28. Oiga, se lo vamos a poner en pantalla. Y mire qué impresionante esto. Y estas palabras no se la podía dirigir a un rey, ¿verdad? Sino que se está dirigiéndosela definitivamente a aquel al cual nosotros conocemos por Satanás. Dice Ezequiel 28, 14 y 15. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Sión. Allí estuviste en medio de las primeras piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Sigamos leyendo. 15, 16. A causa de la multitud de tus de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció. Ahí llegamos. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo. O sea, amados hermanos, que Satanás en su origen no comenzó como nosotros tenemos, como la Biblia lo representa ahora, ¿verdad? Sino que él fue hecho por Dios, Dios le dio vida y lo hizo perfecto y lo hizo hermoso. El querubín, y era el querubín protector, es quien estaba a la par de Dios, ¿verdad? Entonces, él era el más cercano a Dios. Entonces, él vio a Dios, y usted puede seguir leyendo el texto, él vio a Dios y él deseó el trono de Dios. Entonces, a partir de allí hubo una guerra en el cielo y él engañó a la tercera parte de los ángeles y ellos fueron lanzados de ahí. Entonces, amados hermanos, algunos están en prisiones especiales para ellos y otros fueron arrojados aquí a la tierra. Entonces, es Satanás quien les comanda a todos y ahí todas sus huestes demoníacas. Y así como todos los ejércitos tienen jerarquías, también los demonios, ¿verdad? Así es que, amados hermanos, esto no es broma, no es chiste, no es una caricatura, no es una película, sino que es algo real, espiritualmente es real y lo tenemos todos los días y está en contacto. Y a veces uno piensa que en la iglesia no los podemos tener, pero ahí están también, ¿verdad? Esperando que nosotros nos descuidemos. Vamos a ver sus tácticas, vamos a seguir caminando, vamos a ver. Y cabe aclarar, como lo dice el material, que desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo, o sea, nosotros. Claro que sí. Entonces, entienda eso. Satanás jamás va a ser su amigo y tampoco lo va a premiar ni lo va a bendecir, ¿verdad? La bendición viene del Señor y todo lo que hace Satanás luego lo cobra siempre con destrucción. Pero vamos a seguir las tácticas del enemigo. Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja en forma abierta a través de las prácticas ocultas como brujería, magia, cualquier cosa mística, ¿verdad, claro, pastor? En otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras más conozcamos de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él. Fíjense que yo creo que si alguno ha caminado por ese sendero, ¿verdad? Ya sea por error, por curiosidad, o algunos que literalmente han participado,
nos damos cuenta que llegamos a esos lugares y siempre encontramos todas las cosas místicas de todas las religiones. Usted encuentra santos. Yo recuerdo que una vez entré por equivocación buscando tenían una estrella de David y tenían un candelabro. Y entonces, que son los símbolos de la iglesia, y a mí me llamó mucho la atención, y entonces entré para buscarlo, pero solo estaba un dependiente, una persona que atendía, y esa señora estaba desde el fondo, solo me dijo, ¿me puede esperar unos momentitos? Claro que sí. Vi que estaban sentados al fondo, estaban con otra persona, y entonces yo vi que según yo, estaban leyendo, estaban haciendo algo. Luego, de repente se levantó, así yo la vi un poquito agitada y me llegó a preguntar, disculpe, ¿en qué le puedo servir? Y entonces le dije, pues quisiera saber cuánto cuestan eso. Quiero hacerle una pregunta, dígamele. ¿Usted es cristiano? Por la gracia de Dios, sí. Quiero pedirle que por favor abandone nuestras instalaciones. Oiga esto, por favor, porque mientras usted esté aquí, yo no puedo trabajar. Eso yo lo viví. Eso a mí no me lo han contado. Y entonces volví a ver y puse atención a la mesa y vi que estaban con cartas en la mesa. Y muchos han participado de esas cosas. Y que entierros y que no sé qué y cositas así. Y que andan cosas de protección en la cartera. Todo eso es brujería. Así es, y tenemos que tener mucho cuidado porque lastimosamente estas personas que no han tenido una verdadera conversión o simplemente cuando llegan a la iglesia quieren traer toda esta misticidad y ocupar todas estas cosas como nos dice la palabra de Dios y como nos dice el material, que usan tácticas disimuladas trayendo las viejas costumbres al evangelio, y tenemos que tener mucho cuidado porque se da en muchas personas que quieren meterlo o disfrazarlo con nuestro caminar espiritual. Pero sí, la palabra de Dios es bien clara y nos dice lo que es de Dios y lo que no es. Además, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es quien nos va a ayudar a ese discernimiento, a sentir si lo que están haciendo es de Dios o no es de Dios. Claro, y nosotros tenemos que estar muy atentos, amado hermano, porque ¿por qué un cristiano puede buscar esas cosas? Número uno, porque quizás antes lo hacía y era alguna manera de sentir algún tipo de protección o de alcanzar algo. O de alcanzar emociones, pastor, o sentirse eso. Probablemente, pero lo que pasa, alguien lo busca no solamente por emociones, sino que por tratar de alcanzar algo. Entonces, como cristianos, nosotros esperamos en el Señor. Nosotros confiamos en los procesos de Dios, confiamos en el tiempo de Dios y que Dios sabe lo mejor. Dios es perfecto, su tiempo es perfecto. No hay nadie que nos pueda ofrecer cosas mejores de las que el Señor nos puede ofrecer. Entonces, pero para que nosotros tengamos algún tipo de idea, porque de repente yo encuentro con los hermanos, ¿verdad? Porque algunos tienen que el Salmo 91, el Salmo 23, gloria a Dios, está bueno. Ahí en su casa o detrás de la puerta, pero algunos tienen ruda, algunos tienen, ¿cómo se llama aquella cosa, aquella planta con puntas? Sábila, que tienen, dígame, ¿por qué un cristiano tiene que tener ajos colgados? ¿Qué cosa, amados hermanos? Venimos arrastrando muchas cosas y eso lo hacemos porque por ignorancia por ignorancia de lo que Dios establece al respecto. Quisiera que podamos leer para poder entrar al punto 4 lo que dice Deuteronomio 18 y vamos a leer del versículo 10 hasta el 12. Y nos dice, ahí nos habla en cuanto a este tipo de prácticas ocultas. Nos dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por
estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Oiga esto, porque aquí nos está dando la respuesta por qué Dios le dio a Canaán, al pueblo de Israel a Canaán, y por qué él se portó de la manera, por qué expulsó al pueblo que estaba ahí, porque el pueblo practicaba todas esas cosas, ¿verdad? Todas estas prácticas. Entonces, en el numeral 4, que leímos Deuteronomio 18, del 10 al 12, la pregunta es, ¿qué dice en cuanto a las prácticas ocultas como la adivinación, hechicería, magia, consultar a los muertos, a los espíritus, etcétera? ¿Qué dice este versículo, estos versículos? Es importante que usted nos dé la respuesta porque queremos ver que usted entienda, ¿verdad? Ay, pastor, pero ese es el Antiguo Testamento. Amado hermano, mire, de repente debería quitarse ese pensamiento de Antiguo o de Nuevo Testamento. Es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que Dios no cambia. La diferencia ha sido es la gracia, ¿verdad? Es que somos salvos a través de Jesucristo, pero la voluntad de Dios es mostrada de Génesis a Apocalipsis. En este versículo dice que son todas estas prácticas para Dios. ¿Tenemos respuesta, Tenemos pastor? una respuesta, así es. La hermana Daisy nos dice que es abominación para con Jehová. Amados hermanos, eso es real. Entonces, dice que son abominación para Jehová, pero entienda esto, dice no solamente las prácticas, sino que, vamos a poner de nuevo el texto, por favor. Oiga lo que dice, porque no solo es la práctica lo que es abominación a Jehová. Dice el versículo 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechiceros, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12. Porque es abominación para con Jehová, oiga esto, cualquiera que hace estas cosas. O sea que dentro de la abominación para con Jehová no solamente entran las prácticas, sino que quien las practica, quien las realiza. No, y algunas veces, pastor, bueno, acá se da que las familias alojan algunas veces a otras personas que no son parte del núcleo familiar o se rentan parte y se permite que se haga este tipo de práctica y olvidamos algunas veces que tenemos a nuestros hijos y ahí dice, los estamos haciendo pasar por fuego y los estamos exponiendo a todo este tipo de cosas. Amén. Que a Jehová le son abominación. Mi hermana Brenda dice, es abominación para Dios porque a Dios no le gusta que crean en el hombre. Definitivamente. Nuestra respuesta, mis queridos hermanos, es la siguiente. Y estamos de acuerdo, son abominación para Jehová. Pero, amados hermanos, la palabra abominación viene de aborrecer o detestar algo. Así es que no participe de esto. Porque Dios menciona, habla de su rechazo no solamente para la práctica, sino para quienes practican estas cosas. Y este versículo es muy importante que lo guardemos, lo dejemos ahí subrayado o con un plumón fluorescente o en nuestro teléfono, así con un color, porque muchas personas preguntan, pastor, y es bueno hacerle oración o para los muertos o hablar con mi tía me dijo tal cosa, que ella se murió, mi familiar. Entonces aquí nos está haciendo el Señor bien específico y en qué categoría está pone el Señor. Claro, cuando ella dice es que esta persona viene a traer prácticas, a traer creencias, y a veces por curiosidad o porque le damos un margen de que probablemente ahí puedo resolver mi problema. Mi amado hermano, su problema no lo va a resolver fuera de Dios. Y si Dios le ha puesto un nudo a su problema, así usted se vaya al infierno a consultar a quien usted quiere y regrese, usted no va a resolver su problema.
Claro, es un decir, es una metáfora. Usted no puede ir al infierno, ¿verdad? Excepto que no crea a Cristo y se muera, amados. Pero yo le quiero invitar que se ponga toda su atención a lo que estamos hablando. Porque a veces por juegos como la Ouija, ¿verdad? Y cositas así, entramos jugando y no vaya a ser que encontremos cosas que nos van a sacar del camino. Ahora, el numeral 5... vamos a leer el 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, porque lo que queremos ver ahí es que algunos siervos de Satanás actúan. Oiga, ¿con qué actúan algunos siervos? No solo Satanás, sino que algunos siervos de Satanás. Nos dice así: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Claro. Y voy a leer el siguiente. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Oiga, aquí este versículo específicamente está hecho para el hombre de maldad, para el anticristo, ¿verdad? Pero recuerde que el espíritu del anticristo, de ese espíritu ya se hablaba en los tiempos del Señor Jesucristo. Entonces, en el tiempo de la iglesia primitiva. Entonces, amado hermano, usted no puede, oiga bien, no debe desligarse de lo que es la palabra del Señor. El hermano Walter Castillo nos tiene un comentario. La palabra es hermosa porque tiene respuesta a todo lo que el mundo usa para confundir. Es cierto, mi hermano Walter. Esto definitivamente es así, amado. Y muchas veces nosotros jugamos con todo eso. Entonces, oiga esto. Así como el anticristo va a actuar con esto, también ya lo hacen los secuaces de Satanás. Entonces dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, amén. ¿Con qué pueden actuar algunos secuaces de Satanás? Ayúdenos con su respuesta, por favor. Porque muchos se quedan estupefactos, ¿verdad? Se quedan sorprendidos por ciertos hechos y no se dan cuenta que muchas veces no vienen de Dios y son para confundirnos. Ponemos la respuesta. Vamos nuestra respuesta. Con gran poder y señales y prodigios, mire, mentirosos. Porque Satanás usa sus poderes especiales para manipular a las personas, para intimidarlas y para engañarlas, haciéndoles creer que Él es invencible y no lo es, o que les puede conceder favores. Él no solo no es invencible, sino que Él ya fue vencido, ¿verdad? Pero pongamos mucha atención al respecto, mis queridos hermanos, porque Satanás lo que quiere es engañar, ¿verdad? Y puede hacer demostraciones con poder, sí las puede hacer, pero definitivamente dice que son gran poder y señales y prodigios, y mire el adjetivo calificativo de ese gran poder: mentirosos. Así es. Ahora, vamos a buscar Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, nos dice. Entonces, para darle respuesta a esto, vamos a utilizar la segunda parte. Imagínense qué difícil, pero tomando todo el versículo, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos, a los religiosos del tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Usted o es de Dios o es de Satanás. ¡Qué tremendo! Entonces, la Biblia dice, la pregunta es... Dice, según la segunda parte, cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, según este versículo, Satanás es de complementar. ¿Qué adjetivo calificativo
le da, qué característica negativa le da a Satanás que está dentro de su esencia. Lo contrario, el Señor Jesucristo dice que Él es la verdad. Entonces la Biblia dice de Satanás que Él es ¿qué? Vamos a ver, ayúdeme con su respuesta, por favor. Es una respuesta sencilla, pero es profunda, hermanos. Sí. Es súper, súper profunda. Entonces Satanás es, vamos a ver, dice el hermano Saúl, engaña con señales y prodigios, y para engañar, correcto. Entonces Satanás es, ¿cómo se le llama a alguien que hace eso? Satanás es, correcto, padre de mentira. Entonces vamos a dar las dos respuestas. Dice, Satanás es mentiroso y padre de mentira. Oiga, ¿por qué es la diferencia? Mentiroso y padre de mentira. Hay mucha gente en esta tierra que es mentiroso. Yo creo que todos de alguna manera mentimos alguna vez. Pero él no solamente miente, sino que toda mentira viene de él. Así como le dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces y que no hay ningún ápice de variación de él, hablando de Dios. Entonces Satanás es mentira y toda la mentira, oiga bien, toda la mentira viene de Satanás. Por eso es que cuando usted esté mintiendo, acuérdese que está actuando como que usted fuera discípulo de Satanás. Dice la hermana Brenda, es mentiroso. Definitivamente que sí. La hermana Daisy nos dice, es mentiroso. Claro que sí. Y tenemos respuesta en pantalla ya. Claro que sí, aquí tenemos, y la respuesta, no, pero ahora vamos a las tácticas, vamos al número, no, estamos siempre en las tácticas del enemigo, ¿verdad? Entonces, el número 7 dice, y para eso vamos a leer Juan 8:32. 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ok, y dice, vamos a leer 31 y 32. 31. Dice, vamos a ver. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Claro, entonces, estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente, Es por esto que Cristo dijo en Juan 8:33 que conoceríamos una sola palabra. Es sencillo, pero es necesario que usted aclare su pensamiento. Satanás es la mentira. ¿Y qué es lo que Dios desea que nosotros conozcamos para que nos haga libres? Y conoceréis ¿el qué? Conoceremos vamos a ver, verdad, correcto, mi hermana Brenda, correcto. Conoceréis la verdad y esta os hará libres. Ahora, hay una pregunta, mi hermana Roxana, correcto, verdad, mi hermano Saúl, así es. Ahora, hay una pregunta, ¿cómo podemos conocer la verdad? Vamos a ver, ayúdenme. ¿Cómo podemos conocer la verdad? Es importante que nosotros aprendamos esto. Es importante porque, sí, Cristo es la verdad, sí, Satanás es la mentira y padre de mentira. Entonces, ¿cómo puedo conocer la verdad? Porque ya dijimos que la verdad me va a hacer libre. Entonces, ¿cómo conozco la verdad? En este tiempo donde dice que no hay verdad absoluta, dice el ser humano, ¿verdad? Todas las verdades son relativas. Tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. No, yo no tengo una verdad, yo tengo la verdad. Porque la verdad, vamos a ver cómo yo puedo conocer esa verdad. Ayúdeme, por favor. ¿Cómo podemos nosotros conocer esa verdad? Siguiendo los pasos de Cristo Jesús, mi hermana Roxana. Amén. Amén. Tenemos respuesta ya. Claro que sí.
Claro que sí, en Cristo Jesús, me dice mi hermano Edgardo Madrid, Dios me lo bendiga, mi hermano, qué bueno, mi hermana Brenda Celada, entregando nuestra vida a Dios, amén, a través de la palabra de Dios, amén, por supuesto que sí, por supuesto que, y vamos a poner en pantalla nuestra respuesta, vamos a ver. Oh, perdón, esa no la tenemos, no va a aparecer en pantalla. Dice, dejando que la verdad entre en nuestros corazones. La verdad es Jesucristo. Amén. Dejando que Jesucristo esté en nuestro corazón, porque a través, cuando Cristo me salva, el Espíritu Santo viene a mí y a través del Espíritu Santo yo puedo leer la palabra. No solo leyendo la palabra, póngame atención a esto, porque mucha gente conoce Biblia más que la conozco yo y lo que conoce usted, pero como no tienen el Espíritu Santo, no pueden discernir en ella, no encuentran a Cristo verdaderamente en ella, no encuentran salvación en ella. Es cuando el Espíritu Santo entra al corazón de las personas después que ha recibido a Cristo, es que nosotros podemos discernir en la verdad. Ok, entonces vamos a seguir. Entonces, en el numeral 9, para darle respuesta al numeral 9, primero vamos a leer el capítulo 2. Segunda de Corintios capítulo 11, Segunda de Corintios capítulo 11, vamos a leer 2 versículos, 14 y 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Leído ese versículo, la pregunta es, ¿Satanás se disfraza cómo? Vamos a ver, ¿cómo se disfraza Satanás? Después de leer esos 2 versículos. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Vamos a ver, Satanás se disfraza, vamos a ver, se disfraza como ángel, pero no solamente como ángel, le falta una palabrita. Una palabra. Una palabra que hace toda la diferencia. Mi hermana Daisy, incluyendo la respuesta anterior, dice, recibiendo al Señor y congregándonos. Sí, porque cuando nos congregamos, vamos aprendiendo cada vez más. Entonces, se disfraza como ángel, pero le hace falta un detalle. Se disfraza como ángel. Vamos a ver. Como ángel de luz, mi hermano Edwin Solórzano, Dios me lo bendiga. Amén. A usted y a toda su familia, hermana Rosita, a Daniel, a Edwin hijo, a Anita y a Sarita, a todos. Dios me los bendiga. Seguimos orando por ustedes. Ok, amén. Sigamos, por favor. Entonces, ¿cómo se disfraza? Se disfraza como ángel de luz. Ya tenemos amén, respuesta, ¿verdad? Ángel de luz, definitivamente. ¿Y sus ministros cómo? Oiga esto, sus ministros, ¿cómo? Porque se presentan con una apariencia correcta. Entonces, sus ministros, ¿cómo se disfrazan? Y por eso, amados hermanos, usted tiene que tener mucho cuidado y tiene que ver a través todo de a través de la lupa de la palabra de Dios. Sí, si está en la Biblia, así es. Si viene con nuevas revelaciones, haga a un lado todo eso, amados hermanos, porque la revelación, oiga esto, por favor, ponga mucha atención, las verdades son antiguas. Amén. Ahora, nuestra hermana Brenda Celada nos dice ministros de justicia. Correcto. Esa es la respuesta. Ministros de justicia. Y vamos a leer lo que dice el numeral 9. Dice las religiones, dice. Satanás se disfraza como ángel de luz. Así. ¿Y sus ministros como ministros de justicia. Según Segunda de Corintios, ya lo leímos 11, que es lo que leímos. Las religiones y filosofías falsas son ejemplos de esta táctica. Los siervos más efectivos del diablo son gente buena con atractivas personalidades. Presentan un plan alternativo que parece ser verdadero. Engañan mezclando la verdad
con el error. Fíjese que de repente comienzan muchos, ¿verdad? Muchos pastores quieren evitarle a la gente, digamos, que pase situaciones difíciles, que con Cristo no vas a sufrir, que estás así porque estás lejos de Dios. Y no, nosotros vamos participando inclusive a veces de tribulaciones. Y esa es la voluntad de Dios. Y aunque querramos, no podemos escapar. Entonces, claro, Dios nos bendice, tenemos una buena vida, pero llegan momentos difíciles que nosotros de la mano del Señor tenemos que atravesarnos. Pero hay muchos ministros que tratan de evitarle estos momentos. No, pastor, y también, no es no. La cosa es que también. Es que le dije eso porque le vengo diciendo desde bastante. No me digas mal. No. Perdón. La cosa es que como son ministros de justicia y cuando nosotros vamos a una iglesia, esperamos que nuestro líder sea nuestro buen pastor, nos guíe por la senda de nuestro Señor Jesucristo. Y viene el padre de mentira y hace más discípulos porque viene esto se va multiplicando, pastor, esta mentira. Correcto. Hacen prosélitos, hacen seguidores de ellos mismos y no del Señor. Entonces usted tiene que ocupar la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia dice en el Evangelio según San Juan que quien quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la palabra es de Dios o no es de Dios. Amén. Entonces, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo le va a iluminar para que la sepa. Ahora, sigamos. Entonces, para darle respuesta al numeral 10, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Y a eso vamos a poner mayor atención a la segunda parte del versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Oiga esto, por favor. Después de la lectura de ese versículo, hay una pregunta. Se menciona otra táctica de Satanás, ¿verdad? ¿Cuál es la táctica? ¿Cuál es la táctica? Otra táctica que usted tiene que comprender. Y para esta táctica usted no necesita estar en un tribunal. Oiga esto, por favor. ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Cuál es la táctica? ¿Cuál es la práctica que Satanás utiliza contra los hijos de Dios? Hermana Daisy nos da la respuesta. El acusador de nuestros hermanos. Así es. Los acusa delante de Dios de día y de noche. Correcto. Él es acusador. Correcto. Entonces la respuesta es la táctica. A otra táctica de Satanás es, vamos a poner nuestra respuesta, la acusación, ¿verdad? Como acusador. Correcto, mi hermana Roxana. Correcto. Y vea por favor que esto de acusación no solamente nos acusa delante de Dios, sino que nos dice a nosotros: no, hombre, eso no lo puedes hacer, acordate de lo que has sido, nunca vas a cambiar, ¿verdad? Y trata de hacernos creer que Dios nos ha perdonado, etcétera, ¿verdad? Entonces, vea por favor que son tácticas del enemigo. Recuerde que la batalla no es física, es mental. Y entonces quiere introducir en usted la duda. Y entonces usted dirá: ¿será que yo merezco la bendición de Dios? ¿Será que yo he cambiado? ¿Será que Dios me quiere ayudar? Porque muchos hermanos dicen: no, yo sí creo que Dios puede hacerlo, pero yo creo que Dios no quiere hacerlo conmigo. ¿Por qué? Porque Satanás susurra. No tenemos que perder de punto de vista que Satanás es nuestro acusador y es el padre de mentira, y no nos tenemos que dejar llevar, porque algunas veces usa a otras personas para que nos digan las cosas y nos hagan sentir mal, y a nosotros nos quedamos con esa espinita o con esa astillita que nos va dando vuelta y vamos incubando pensamientos negativos. Correcto. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos nosotros que meditarlo bien, ¿verdad? Y no dejarnos llevar por esa. Él nos acusa delante de Dios, aunque recuerde que las acusaciones en el cielo no hay problema.
Oiga, no hay problema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hace las veces de fiscal, nosotros tenemos un abogado. Amén. Que es Cristo. Que es Y no Cristo. olvidar que nuestros pecados, dice la palabra de Dios, que han sido echados a lo más profundo del mar. Eso para darnos a entender que no podemos Que no llegar podemos a ellos. llegar Entonces, a traerlos. Entonces, pero que tampoco invada su mente con pensamientos recriminatorios a usted mismo. Y usted Así es. desconfíe de Dios, desconfíe de las capacidades que Dios ha puesto en usted, desconfíe del amor de Dios porque le diga, no, tú no vales la pena, tú no eres esto, y entonces nos quita la fuerza. Y esa fe firme, pastor. Así es. Que Entonces, debemos de recuerde que permanecer. por eso es que la fe, recuerda la definición de fe, es pues la fe, Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene bien puesto lo que usted espera, las promesas de Dios, y eso le da a usted convicción, fuerza para actuar. Pero si usted duda, ¿verdad? Usted pierde fuerza, pierde motivación y puede quedarse en el camino. No, gracias al Señor, nuestra salvación está en las manos de Cristo, pero nuestra fuerza puede variar. Vamos a seguir entonces. Sigamos, y no sé si nos puedes leer ¿Por lo qué siguiente? después de confesar sus pecados, muchos creyentes siguen sintiéndose culpables? Se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo en lugar de creer la promesa del perdón que está en 1 de Juan 1:9. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Pero quiero pedirles a ustedes que disciernan la promesa que aparece ahí. Es un versículo recurrente siempre en las predicaciones de su servidor, porque es algo que nosotros tenemos que hacer a diario, ¿verdad? Pero ¿cuál es la promesa? ¿Qué es lo que Dios promete en ese versículo? Ponga mucha atención porque tenemos un acusador, ¿verdad? Ya le digo, lo que le diga ya en el Señor no hay problema porque Cristo ya pagó, ¿verdad? Pero el problema es lo que nos dice a nosotros, y esos pensamientos traen emociones en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la promesa que aparece en 1 de Juan 1:9? Vamos a ver, mis queridos hermanos. Ayúdenos, por favor. ¿Cuál es la promesa? Amén. Mi hermana Brenda nos da la respuesta. Dice, limpiar nuestros pecados y regalarnos salvación. Amén. Amén. Oiga esto, es bien precioso, ¿verdad? Porque vamos a poner nuestra respuesta ya. Oiga esto, vea, ahí está nuestra respuesta. La promesa es que si confesamos nuestros pecados, nos perdonará y limpiará de toda maldad. ¿En qué consiste esta práctica? Que entre más usted vaya a Dios, entre más usted vaya confesando al Señor los pecados que vaya cometiendo, porque yo quisiera decirle, no hermano, usted ya no peque, pero la verdad es que la Biblia enseña que no hay nadie que no peque, y el que dice que no peca es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Entonces Dios lo que quiere es que cada vez que nosotros pecamos, vamos a Él, confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, pero también cuando nosotros vamos a Él y confesamos nuestros pecados, hay una acción adicional. Él nos va limpiando, nos va quitando el deseo de mantenernos en esas prácticas pecaminosas. Ahora, hay una pregunta de 1 de Juan 1:9, dice en este versículo que ya leímos, que hay pecados tan grandes que Dios no pueda perdonar. ¿Hay algún pecado? Según 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este versículo dice que no hay algún pecado que Dios no nos vaya a perdonar. ¿Hay un pecado tan grande? La respuesta es bien sencilla, ¿verdad? Nos perdona, nos librará, nos dará salvación y limpiará de toda maldad. Amén, mi hermana Daisy. Pero ahora la pregunta es, ¿hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Según 1 de Juan 1:9, hablando con un creyente e inclusive con un incrédulo. Según ese,
Dice nuestra hermana Brenda, dice, no, Dios nos perdona y nos hace libres. Amén. Amén. Esa definitivamente es la respuesta. La blasfemia contra el Espíritu Santo, mi hermano, es atribuirle a Satanás la obra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué se llama? Es la incredulidad, ¿verdad? Es no creerle a Dios, ¿verdad? Entonces, el pecado que realmente es imperdonable es el que alguien no crea en Dios. Porque recuerde, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el pecado imperdonable es, mis queridos hermanos, es no creer. Ahora, dice nuestra hermana Daisy, no hay pecado pequeño ni grande, pecado es pecado. Entonces, ¿hay algún pecado que Dios no perdone? Definitivamente la respuesta es no. No hay pecado que Dios no perdone si nosotros nos confesamos. Ahora hay otra pregunta al respecto que me gustaría que usted nos contestara. ¿Es necesario hacer algún tipo de penitencia o sacrificio para recibir algún tipo de perdón? ¿Qué cree usted? ¿Tengo que hacer algo adicional para que Dios me perdone? ¿Tengo yo que participar en estas prácticas como irme de rodillas o llevar cargando tal cosa? ¿O tengo yo que dar grandes ofrendas para ganarme el perdón de Dios? ¿Existirá un lugar como el purgatorio donde se va a terminar de limpiar mi alma para que yo pueda acceder al cielo como alguna denominación lo considera? Y el hermano Edwin nos da una respuesta, el hermano Saúl también dice no, dice la hermana Brenda, la fe, creerle a Dios con fe firmes, dice el hermano Saúl nos dice, Dios ya hizo todo en la cruz. Entonces, amados, no es necesario hacer absolutamente nada más que creer, que recibir a Cristo en su corazón y creer que ese sacrificio es suficiente. Si usted me dice que yo tengo que ir a hacer alguna cosa, que yo tengo que dar alguna cosa, que tengo que hacer algún tipo de penitencia, oraciones, etcétera, o tengo que llevar a cuestas tal cosa, algo sacrificial para que Dios me perdone, también le tendríamos que dar espacio a la existencia del purgatorio, y eso no lo sostiene la Biblia, porque el purgatorio es eso, purga nuestra alma, limpia nuestra alma, ¿verdad? Eso no Entonces, existe. hermano Walter Castillo dice, no, porque no podemos hacer nada nosotros. El sacrificio de Jesús en la cruz es perfecto. Amén. Aleluya. Así es, mis queridos hermanos. Ok, vamos a continuar. Entonces, el problema de muchos creyentes es que rehúsan recibir el perdón que Dios ofrece. Siguen recriminándose como una forma de penitencia porque no se sienten dignos. Olvidan que el perdón de pecados es un regalo no merecido. Así es. Así es que, amados, yo sé que algunos andan cargando culpas, y el que usted mantenga culpas después de haber creído en Cristo no es correcto. No es correcto. Y si alguien quiere llevarlo a que se sienta culpable por situaciones que usted ya le confesó al Señor, quiero decirle que esta persona, aun sea su mamá, su papá, su amigo, su esposo, está siendo usado por Satanás, probablemente sin que ellos lo sepan. Así es que nosotros tenemos que confiar en ese único sacrificio que fue perfecto. Ahora vamos a buscar, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, para dar respuesta a esto, dice el numeral 12. Efesios 2:2 habla de gente que vivía siguiendo
¿Qué era lo que? Mire, cuando habla de gente es que todos seguíamos esto. Dice, Y oiga hoy en bien, día se da lo mismo, que vamos tras eso. todos salen corriendo al mundo, Ujú. ¿verdad? Corriendo al mundo. Ahí no abran las iglesias, todavía no, y las tiendas y estos lugares topadísimos, pero topadísimos, que hasta nervioso me pongo a veces. Vamos a Costco, ¿verdad? Y mire que yo no soy muy miedoso, pero cuando veo el montón de gente y algunos con la mascarilla aquí tapándose la quijada nada más, ¿verdad? Entonces yo digo, vámonos de aquí o vámonos para allá donde hay menos personas. Entonces, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que habla de gente que vivía siguiendo el qué de este mundo? ¿Y qué es lo que sí, qué es lo que se sigue? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, el pecado, pero dice allí, oiga, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, mi amado hermano, vamos a ponerle la respuesta para poder seguir avanzando. Entonces habla de gente que vivía siguiendo la La corriente de este corriente es la mundo, respuesta, así es. imitando al diablo, quien gobierna las tinieblas. Ahora, usted tiene en pantalla ahí la nueva versión internacional, que es el mismo versículo 2, pero menciona palabras que son un poquito más entendibles para el efecto que aprendamos lo que estamos viendo. Dice, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Vamos a leer el párrafo del numeral 12, el párrafo. El príncipe de la potestad del aire, según la nueva versión internacional, el que gobierna tinieblas, se refiere al diablo quien nos tienta, usando todo lo que el mundo ofrece. Hay que recordar que el pecado casi siempre parece muy atractivo y produce placer al principio. La corriente del diablo, dice mi hermana. Amén, así es, la corriente de Satanás. Y fíjense, amados hermanos, no estén esperando ver al diablo, ¿verdad? Así como nos lo pinta la tradición, que según el material puede ser que el mismo Satanás se haya dibujado o lo haya puesto ese pensamiento en alguien, que con cachos y así, saliéndole humo de la nariz. No, dice, ya leímos nosotros que se puede presentar como ángel de luz, o sea, como algo atractivo, y por eso es que el pecado a nuestra carne le es atractivo. No se pierda, por favor, en Romanos 8, que hablamos de la vida en el Espíritu, por favor, y cómo la carne no puede hacer la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, Satanás se presenta como algo atractivo a nuestra carne, atractivo a los ojos, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que estar muy firmes. Ahora, vamos al número 13 y comenzamos ahí el último tema, que es la confianza del creyente. Así es. Entonces, ahí estamos. Aunque Satanás trata de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos. Vamos a leer Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Entonces la pregunta es, para dar respuesta a esto, ¿qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas, las potestades? Menciónalos mencionados en este versículo. ¿Qué es lo que Cristo hizo con ellos? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a ver, ¿qué hizo Cristo con estas potestades? Bien, mis queridos hermanos, Cristo hizo algo, realmente hizo dos cosas. Nosotros ahí las ha echado fuera. Ni tan fuera, mi hermano, porque ahí andan todavía dando batalla. ¿Los exilió? No dice exilió. Leamos el versículo de nuevo.
y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Exiliarlos es recibirlos en un país aparte, ¿verdad? Pero Cristo lo que hizo, realmente hizo dos cosas. Nosotros en nuestra respuesta, dice mi hermano Saúl, sí es cierto, ya están derrotados, pero mire lo que hizo, porque no es que no tengan poder en esta tierra, sí siguen teniendo poder, pero Jesucristo, vamos a poner nuestra respuesta. Cristo los despojó y los exhibió públicamente, o sea, les quitó la autoridad que tenían. Oigan, no todo el poder, sino que la autoridad, ellos tenían, la autoridad de la muerte la tenían ellos, y los exhibió públicamente, pero esa exhibición pública solamente es a través de la palabra de Dios, porque para muchos siguen teniendo poder, siguen teniendo el mismo poder y probablemente van a ganar la batalla, pero cuando usted lo ve a través de la luz de la palabra, se da cuenta que ellos ya fueron, como dice mi hermano Saúl, ya están derrotados y están tratando de engañar. Ahora le vamos a pedir que busquen su Biblia porque no le vamos a poner los textos en pantalla para avanzar un poquito más. Estamos en el numeral 14 y vamos a leer primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Mi hermano Walter dice, les quitó la autoridad sobre nosotros, sus hijos. Amén. Y fíjense que antes de dar esta respuesta, algún comentario a lo que dice mi hermano, cuando ellos tienen, les quitó la autoridad, pero cuando usted se vuelve a las andadas del pecado, usted les vuelve a dar autoridad para que hagan pedazos su vida. Y yo conozco muchísimos cristianos que siguen padeciendo en el pecado por el resultado de vicios, adulterio, fornicaciones, drogadicción, etcétera, etcétera, y ya siendo creyentes porque ellos mismos se fueron a meter. Entonces le dieron permiso, abrieron la puerta para que Satanás hiciera desórdenes, pero si nosotros nos mantenemos en el Señor, no pueden hacer nada. Ahora, vamos a poner ¿qué dice primera de Juan 4:4 para darnos confianza en la lucha espiritual? Vamos a leerlo una vez más, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Vamos a ver, ¿qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios nos dice para que nosotros podamos tener confianza espiritual? Dice, bien hermana Daisy, mayor es el que está en nosotros. Claro, ahí dice vosotros, ¿verdad? Que el que está en el mundo. Claro que sí, claro que sí. Vamos a poner nuestra respuesta, por favor. Aunque allí dice que hizo varias cosas, ¿verdad? Pero para darnos fuerza, ánimo espiritual nos dice esto. Pero por favor, vuelve al texto, vamos a leerlo una vez más, porque dice varias cosas. Me dice ella, es que tú mucho te extendés, por eso nos tardamos tanto, pero necesito explicarles algo, ¿verdad? Léelo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces nos dice tres cosas, ¿verdad? Nos dice primero, vosotros sois. Nos dice que somos propiedad de Dios. Sois de Dios. Después nos dice que hemos vencido. Y la tercera nos dice por qué hemos vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así es que agarre ánimo, hermano. Usted es victorioso. Amén. No, pastor, a mí me han dicho perdedor. Por eso es porque no entendían quién estaba en usted, amados. Su vida tiene que cambiar. Ahora, sigamos y para el siguiente vamos a leer lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 7. Mi hermana Brenda dice que ya está vencido. Amén. Amén, mi hermana. Ahora vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Oiga esto, por favor, porque nos da
la respuesta, nos dice cómo nosotros tenemos que actuar y nos dice que Satanás huirá. Ahora, pero ponga atención, por favor. Nos dice 3 cosas. Correcto. Dice, como 3 tips que tenemos que hacer para que el correcto, diablo entonces, huya. Dice en el numeral 15, Santiago 4:7 promete que Satanás huirá de nosotros, pero tenemos que hacer 2 cosas allí. 2 cosas que tenemos que hacer. Dice, promete que Satanás huirá de nosotros, pero tenemos que, para con Dios y para con el diablo. Una cosa respecto de Dios y otra cosa respecto del diablo. Una cosa tengo que hacer yo para con Dios. ¿Qué es? Vamos a ver. Ayúdame, por favor. Léelo de nuevo. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Amén. Dice nuestra hermana Brenda, nos da la respuesta. Hermana Brenda Celada, someternos a Dios. Así es que nosotros tenemos que someternos a Dios. Dice, y para con el diablo nos da ahí, la hermana Daisy nos da la respuesta, resistir. Vamos a poner la primera respuesta, es someternos a Dios, y respecto con el diablo, ya nos da la hermana Daisy, la hermana Brenda nos da la respuesta, que es resistir al diablo. Amén. Oiga que la Biblia no nos manda a combatir a Satanás. Hay mucha gente que allá anda queriendo expulsar demonios y la Biblia, el Señor Jesucristo no andaba expulsando demonios. Él no andaba buscando demonios para expulsarlos. Claro, cuando se presenta la situación, entonces con el poder del Señor y en el Espíritu Santo podemos hacerlo. Pero, amados hermanos, pero no andamos buscando líos de eso. Ya ellos fueron vencidos. Y cuando el Espíritu Santo viene al corazón de las personas, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ahora vamos al último numeral, que es el 16. Para este numeral vamos a leer 2 de Corintios capítulo 10 y vamos a leer del versículo 3 al 5. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, es un tremendo versículo. Fíjese que nos enseña, dice que nosotros, que las armas con las que vamos a vencer no están en la carne. Entonces usted en la carne no los va a vencer. Amén. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, ¿hay victoria en Cristo? La respuesta definitivamente se la vamos a dar ya. Hay respuesta en que hay victoria en Cristo, y la respuesta es sí. ¿Verdad? Amén. Ahora, ¿qué debemos hacer? Según en el versículo 5 está la respuesta. Léelo, por favor. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice que hay fortalezas, ¿verdad? Hay fortalezas, pero para poder derribar esas fortalezas, esos sistemas de pensamiento que se presentan como nuevos, ¿verdad? Como modernos, es que si tú no crees esto, tú estás fuera, tú estás out, ¿verdad? Tú no estás en los nuevos pensamientos de este tiempo, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer algo, obedecer a Dios. Pero hay un detalle más, ¿verdad? Porque muchas personas obedecen a Dios o tratan de obedecer a Dios, y muchas veces no entienden por qué, y no entendemos por qué muchas veces, pero cuando yo no logro comprender bien y tengo dudas, yo tengo que hacer algo. Dice mi hermana Roxana, obedecer a Dios en todo momento, ser obedientes a Dios. Pero algunas veces cuando yo no entiendo, algunas veces cuando yo no
no, quizás mi mente no me alcanza a dar la respuesta contra tremendos muros de pensamiento. Yo tengo que hacer algo que dice Pablo que tengo que hacer al final. Y dice que le voy a ayudar a llevar cautivo algo, a una persona. Vamos a ver. Lo voy a Tener fe en leer, Dios. lo voy a leer una vez más. Derribando argumentos y toda altivez que se lleva contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí tenemos. Ahí está la respuesta, amados hermanos. Pongámosla ya. Sí es cierto, fe en Dios, pero a veces no entendemos, a veces no alcanzamos a comprender, a veces estamos con mucho dolor, a veces hemos tenido pérdidas en la familia, pérdidas de trabajo, qué sé yo. Y cuando no entendemos qué tengo que hacer yo, ahí le pongo la respuesta. Llevar cautivo el pensamiento a la obediencia a Cristo. No, yo no puedo. Claro que sí. Llevar cautivo el pensamiento, cautivo los pensamientos. O sea, correcto, mi hermana Brenda, llevándolos presos. Pero es que mi mente me dice tal cosa, a veces nuestra mente nos va a engañar. Lleve cautivo el pensamiento y yo le aseguro, mi amado hermano, que tarde o temprano usted va a encontrar la respuesta. Ahora, Amén. Para profundizar, Satanás usa la mentira para engañar e intimidar a los hijos de Dios, tratando de desviarles del camino verdadero. Ahora le proponemos algo. Haga una lista de algunas de las mentiras que el diablo ha tratado de usar en su vida. No, tú no eres digno. No, tú no mereces nada. No, tus hijos no sirven para nada. Ahora, quiero que ponga mucha atención a la siguiente parte para reflexionar. Muchas veces, por curiosidad o por ignorancia, nos metemos en situaciones peligrosas. Si en alguna ocasión usted se ha involucrado en algunas de las siguientes prácticas prohibidas, yo le invitaría a que las pudiese usted marcar. Márquelas en su mente. Y ahora nos va a leer algunas de las prácticas, así una por una. Y puede marcar, ahí hay bueno, sí, puede marcarlas en su mente, ¿verdad? O sí, si tiene el si material, tiene el material pues, ahí lo puede hacer, sí. por supuesto, pero usted sabe, no me responda, y sí, pastor, yo visité brujos. No necesitamos esa respuesta, no queremos saberlo, sino que usted lo sabe, Dios lo sabe, y ahora usted la tiene que voy a ir sincerar. mencionando uno a uno. Consultar a un brujo o curandero, buscar contactos con los muertos, consultar el horóscopo, consultar a un adivino, hacer un pacto con Satanás, visitar a un adivino, usar amuletos para tener poder especial, ver películas satánicas, practicar la magia blanca o negra, participar en ritos satánicos, consultar con espíritus y otras prácticas ocultas que algunos conocen. Mis hermanos, si ustedes han participado de algunas de estas, pastor, no sea tan radical. Mi hermano, cuando estemos metidos en líos que no esperamos estar, cuando nos sintamos caídos, que nuestra fe está por los suelos, porque hemos participado en muchas cosas y ni siquiera nos damos cuenta que es por eso. Yo le quiero decir algo, lo que tenemos en el material dice que es para profundizar. Usted necesita orar a Dios, usted tiene que hablar con Dios, renunciando a toda participación pasada en prácticas oscuras. Busque ayuda de su pastor, busque ayuda. Si no tiene el pastor cerca, a un hermano que tenga la suficiente madurez para que pueda orientarle. Pero vaya en oración, porque yo le puedo asegurar,
la victoria es suya. Amén. La tenemos en Cristo Jesús. Ahora vamos a darle las respuestas iniciales. Yo sé que ya nos mostraron algunas respuestas, ¿verdad? Ahora quiero por favor que usted nos vaya poniendo. Según vaya apareciendo la aseveración, usted me ponga verdadero. O si usted quiere poner las tres, si usted tiene las tres respuestas, ya póngale B pequeña para verdadero, F para falso, ¿verdad? La voy a leer una vez más, pastor. Son tres, ¿verdad? Antes de ponerse en su pantalla nos las va a leer la hermana Luisa, porque allí las vamos a poner y de un solo va a salir la respuesta. Así es que las va a leer ella. 1. Son aseveraciones. El diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados. Conteste falso o verdadero. Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos. ¿Falso o verdadero? Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. Su respuesta tiene que ser falsa o verdadera. Cualquiera a las tres tiene que darme respuesta. F para falso, V la V dental o V pequeña, la V de la victoria para verdadero. Entonces, amados hermanos, tenemos ahí, mi hermana Roxana dice que son las tres verdaderas. Hermana Brenda dice que una es verdadero, la otra es verdadero. Ahora vamos a ir poniendo nuestras respuestas. Y las respuestas son, por supuesto, del estudio del material. Usted tiene que tiene que razonarlas con lo que ahora hemos aprendido. El diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados. La respuesta es verdadero. B, ¿verdad? Ahora, segundo, Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos. La respuesta es la misma, B, de verdaderos. Ahora vamos a la tercera. Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. ¿Qué piensa? Todos me han puesto verdadero, pero yo quiero decirle que la respuesta es falso. ¿Por qué? Mi amado hermano, si automáticamente nosotros no estuviésemos cubiertos de esto, no tendríamos que cuidarnos de Satanás. No tendríamos que estar atentos. Satanás no tendría por qué andar como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso, amados, Dios nos ha dado la victoria y nosotros tenemos que mantenernos en esa victoria. Tenemos que cuidarnos del enemigo. ¿De qué manera? No volviendo a ver al diablo, no, volviendo a ver a Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, enriqueciendo nuestro conocimiento del Señor, creciendo en madurez espiritual, haciendo la voluntad de Dios. Así tenemos que hacer. Entonces, la respuesta es verdadero, verdadero, y la última es falso. Ahora, mi querido hermano, llegamos al final y queremos felicitarle que ha estado con nosotros hasta este momento. Para nosotros es muy importante que usted esté aquí hasta esta hora, hasta este momento, porque nos dice que usted desea seguir creciendo en el Señor. Bien, mis queridos hermanos, ya nos conocen. Nosotros pues estamos queriéndoles enseñar. No se deje engañar por Satanás. Crezca en el Señor, crezca en el conocimiento del Señor. Y para eso son estos discipulados, para que usted crezca